Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a la pregunta 3 de la ayudantía 6. Entonces, en este caso vamos a tomar un poco de lo que ya es la economía a nivel más macro, pero solo para ejemplificar, digamos, lo que es la función de producción. Así que no se asusten tampoco. Ya, entonces vamos a empezar. Dice la pregunta 3. La función de producción agregada de una economía en el largo plazo puede modelarse mediante la función de producción Cobb-Douglas. Nosotros ya sabemos que Cobb-Douglas viene a estar dado por esta función de acá, es decir, A por K elevado a alfa por L elevado a 1 menos alfa. En este caso, A corresponde al conjunto de factores tecnológicos y de productividad, K al capital disponible y L a la mano de obra existente. En Chile, los resultados históricos han demostrado que el alfa puede aproximarse a 0,3. Entonces, en primer lugar nos dice, la A, demuestre que esta función presenta retornos constantes de escala. Entonces, para hacer eso, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es amplificar, entonces, la mano de obra y el capital por un factor lambda. Haciendo esto nos quedaría A por lambda K elevado a alfa, ¿cierto? Y alfa era 0,3, por lambda L elevado a 1 menos alfa, donde alfa era 0,3, por lo tanto nos daría 0,7. Entonces, claramente esto nos quedaría A por lambda elevado a 0,3, por K elevado a 0,3, por lambda elevado a 0,7, por L elevado a 0,7. Y entonces, multiplicando ambos lambda, se suman sus exponentes y nos quedaría 0,3 más 0,7, lo cual claramente es 1. Entonces nos quedaría lambda por A, por K 0,3, por L elevado a 0,7. Y si se notan, esto de aquí corresponde a la función de producción inicial de esta economía, ¿ya? Que sería f de K, L. Por lo tanto, la función de producción presenta retornos constantes de escala, dado que al amplificar lambda veces sus factores productivos nos da que la función aumenta también lambda veces. Ahora, con respecto a la B, los beneficios económicos de una economía, bueno, tiene sentido igual, o de un país, o como ustedes quieran llamarlo, se modela mediante la siguiente ecuación, donde nos dice que el beneficio depende de la producción y que sería P por I menos WL menos R de K. ¿Ya? En este caso, I vendría a ser la función de producción. Y esto de acá corresponde a los costos asociados a la producción. Entonces, P corresponde al nivel general de precios de la economía, W al salario nominal de los trabajadores y R al precio de alquiler del capital. En este caso se llama precio de alquiler porque de alguna forma se hace como la suposición de que el capital en verdad lo tienen los hogares, ¿ya? Así que en verdad es un supuesto que después en macroeconomía se explica, pero en verdad asúmelo que es un precio, ¿ya? Un precio que implica consumir ciertas cantidades de capital. Bueno, maximizando los beneficios de la economía, encuentra la relación entre bueno, aquí claramente debería decir solo una vez, encuentra la relación entre productividades marginales y los salarios de los factores. Ya, entonces, maximizando, nosotros deberíamos derivar los beneficios con respecto a L y con respecto a acá. Y acuérdense que I era la función de producción que tenemos acá arriba. Entonces, obtendríamos que P por la derivada de bueno, la función de producción, ya con respecto, en este caso acá, es decir, la derivada de la función de producción con respecto a acá nos da el producto marginal de K, P por el producto marginal de K, menos R, y eso es igual a 0, es igual a 0 para encontrar entonces el óptimo, y de igual forma la derivada parcial del beneficio con respecto a la mano de obra nos quedaría P por la derivada de I con respecto a L, que es el producto marginal de L, menos W, y eso también igual a 0. Entonces despejando nos quedaría el producto marginal del trabajo sería igual a W partido en P, y el producto marginal del capital sería igual a R partido en P. En este caso, ustedes podrían reemplazar aquí el producto marginal de K y el producto marginal de L, que corresponden entonces a las derivadas parciales de esta función de producción. Yo no lo hice porque lo tomé más como teórico, y lo único que tienen que saber aquí es que el salario, bueno, ya no nominal, no en términos de unidades monetarias, sino el salario real en términos de bienes y servicios, se iguala al producto marginal del trabajo, ¿ya? Y el precio de alquiler real también se iguala al producto marginal del capital. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto?
Si el producto marginal del trabajo aumentara, entonces también se les pagaría más a los trabajadores en términos de bienes y servicios, en el largo plazo, claramente, y en una economía. Y también, si la productividad del capital aumentara, producto, no sé, pues, por ejemplo, de un aumento en las tecnologías dado por A, también se les pagaría más, ¿ya? Y nótese que acá, si ustedes realizan las derivadas pertinentes con respecto a la función de producción, le va a salir un factor alfa y un factor 1 menos alfa. Entonces, también esos ingresos que percibirían los trabajadores o el capital depende de la contribución que se les esté asignada. En este caso, la contribución sería alfa igual a 0,3 en Chile, que es como un valor teórico. Entonces, en una economía, el salario y el precio de alquiler real se igualan a las productividades marginales del trabajo y del capital respectivamente. Ya, por ahora estoy introduciendo ciertos conceptos nuevos, pero la gracia es la misma, ¿cierto? Estamos viendo una función de producción, estamos derivando los beneficios. En este caso estamos con respecto a largo plazo, porque tanto la mano de obra como el capital se pueden variar. Y bueno, siguiendo a la C. Del resultado anterior, se puede comprobar que los máximos beneficios reales en función de los bienes y servicios de una economía en vez de unidades monetarias corresponde a, bueno, en este caso están dividiendo con respecto a los precios, ¿cierto? Pi partido en P, que sería igual a la función de producción, menos el producto marginal del trabajo multiplicado por el número de trabajadores, menos el producto marginal del capital multiplicado por el total de maquinaria. Entonces, esto corresponde al producto marginal del trabajo y del capital, como ya dijimos, y nos dice, mediante teorema de Euler, demuestre que la función de producción corresponde a la sumatoria de las productividades marginales por las cantidades de los factores productivos. ¿Qué implicancias tiene esta expresión para los beneficios de esta economía? Bueno, entonces, nosotros habíamos dicho que el producto marginal del trabajo se iba a igualar a el salario real, es decir, WL partido en P. Y el producto marginal del capital se iba a igualar al precio de alquiler real de la economía, ¿cierto? Ya, que en este caso sería P abajo. Ya, y nosotros habíamos dicho que los beneficios correspondían a P por I menos W por L menos R partido en K. Entonces, dividiendo esta ecuación con respecto a P, nos quedaría los beneficios en términos de bienes y servicios, ya no en términos de unidades monetarias, y menos W, bueno, pongámosle WR, WL, ya filo, W partido en P por L y menos R partido en P por K. Entonces, nótese que W partido en L, o sea, perdón, W partido en P corresponde a la productividad marginal, es decir, I menos productividad marginal por L, y esto es un R partido en P, que es lo mismo que WK partido en P, que sería la productividad marginal del capital, ¿cierto? Multiplicado obviamente por la capital de bueno, la cantidad de capital existente. Y eso nos dice que son los beneficios reales. Ya, y ahora nos piden que utilicemos el teorema de Euler. Si se recuerdan, el teorema de Euler nos decía que al tener una función homogénea de grado K, entonces K veces la función iba a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las derivadas parciales de f con respecto a sus variables multiplicadas por sus variables. En este caso, como tenemos una función de producción I que depende del capital y del trabajo, entonces, y además sabemos que presenta retornos constantes de escala, es decir, que K sería 1, ¿cierto? Entonces, 1 por la función de producción de K
L será igual a la derivada parcial de f con respecto a k multiplicada por k más la derivada parcial de f con respecto a L multiplicada por L. Y nosotros habíamos dicho que la derivada parcial de f con respecto al factor productivo corresponde a las productividades marginales. Por lo tanto, esto nos quedaría productividad marginal de K por K más la productividad marginal de L, del trabajo, por la cantidad de trabajo. ¿Ya? O también productividad marginal de L por L más productividad marginal de K por K. En este caso el orden no importa, ¿cierto? Entonces, ahora establecimos que la función de producción f de K, L es igual a la sumatoria de las productividades por las cantidades de los factores productivos. Y eso es lo que nos piden, ¿cierto? En este caso, ahí dice que nos demuestren eso. Y ahora, ¿qué implicancias tiene esta expresión para los beneficios de la economía? Entonces, volviendo a nuestra pizarra, puede notarse que nosotros podemos reemplazar, bueno, y es igual a esto. Y este y nosotros lo podemos reemplazar en esta parte de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría productividad marginal de L por L más productividad marginal de K por K, que sería este I, menos productividad marginal de L por L menos productividad marginal de K por K. Es decir, se anularían todos los términos. Y por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que los beneficios económicos reales de esta economía son cero. Acuérdense, beneficios económicos. Estamos hablando en términos de costo de oportunidad. ¿Ya? Entonces, eso sería esta respuesta, ¿cierto? Ahora, volviendo entonces a la ayudantía, que en verdad era bastante cortita, pero si entienden los conceptos les irá bastante bien. ¿Ya? Teníamos una economía, ¿cierto? Que tiene esta función de producción, que es lo importante en verdad. Y les asocian modelos, ¿cierto? Con la función de producción y los costos asociados a los factores productivos. Entonces demostramos que presentaba retornos constantes de escala. Bueno, también sabemos que la productividad marginal se iguala a las rentas reales, ¿cierto? Que claramente si el producto marginal de L fuera mayor que W partido en P, entonces sigue conviniendo, o conviene, digamos, contratar a una unidad adicional, ¿sí? Y si ya fuera el producto marginal de L menor que W partido en P, entonces ahí ya no conviene. Y el óptimo técnico se da cuando las productividades marginales del capital y del trabajo se igualan a los salarios reales o al precio de alquiler real de los factores productivos. Y bueno, finalmente, por teorema de Euler, nosotros obtuvimos que la función de producción de una economía en el largo plazo se iguala a las productividades marginales multiplicadas por sus factores productivos y que los beneficios económicos de las economías en el largo plazo van a corresponder a cero. Bueno, con eso terminaríamos la ayudantía esta semana. Yo les dejé un extra, por si ustedes pueden abrir su ayudantía, que básicamente es solo para ejercitar y es demostrar que las elasticidades de sustitución van a variar dependiendo del tipo de función de producción que nosotros tengamos. Si por ejemplo tenemos una función de producción lineal, la elasticidad de sustitución nos daría, o tendería a infinito en verdad. La elasticidad de sustitución tendría a ser cero cuando tenemos una función de producción fija, que es como el complemento perfecto, es como el símil, y la elasticidad de sustitución de las funciones de producción Cobb-Douglas corresponde a 1. Entonces, en este caso, como una pequeña ayuda, tienen que notar para las primeras dos cómo varía la TCT, o cómo varía la relación entre factores productivos L partido en K, o X2 partido en X1. Y en base a eso ustedes pueden hacer análisis, no es necesario ningún cálculo acá arriba. Y con respecto a la C, ahí ya es hacer el cálculo obteniendo la ecuación de la elasticidad de sustitución, que habíamos dicho que era cómo varía la relación con respecto a la TCT multiplicado por TCT partido en relación. Entonces, ahí les dejo como una pequeña tarea, básicamente para entender cómo funcionan estas producciones como particulares. Así que con eso terminaríamos la ayudantía 6. Así que la próxima semana espero tenerles las ayudantías de
costos en el corto y largo plazo. De ahí terminaríamos con dos ayudantías más, una que sería de repaso y otra de lo que ya es competencia perfecta, y con eso ya finalizaríamos las ayudantías y los prepararíamos básicamente para el certamen. Así que eso. Nos vemos. Chau.